Bienvenidas y bienvenidos sean, querida audiencia. Muchas gracias por acompañarnos en otro episodio más de Conversaciones con mi padre, con el señor padre, el ingeniero Francisco Leal Rodríguez y su servidor Francisco Leal González. Pues hoy vamos a continuar analizando, platicando, conversando. Adelante, ¿cómo estás? Pues afortunadamente bien, ya ves, bastante ocupado con apoyando a mi compañero Omar. Ay, qué bueno, papá. Omar es un buen amigo de la familia que ahorita está haciendo su tesis. Él es ingeniero agrónomo también y pues junto con mi papá están haciendo la tesis. Bueno, el capítulo es realmente lo que debió decirse de la guerra cristera, es decir, las batallas, los enfrentamientos. O sea, ese es el centro de todo y eso debería ser lo más importante, pero aquí se presentaron muchas particularidades de tipo regional, como fueron los levantamientos muy regionales y eso con el tiempo dificultó obtener la información. Uno de los autores que yo he leído que tiene 3 libros escritos, que es Jane Mayer, se echó un trabajo de años para hacer entrevistas, visitar los lugares, hacer trabajos de hemeroteca, aún a nivel de personas que guardaron documentos o las iglesias, los obispados, y en fin, gente que pudiera tener alguna información relevante. Como era un tema muy cerrado cuando este movimiento y recientemente, después del movimiento, pues no había información. La información que había era reservada realmente. ¿Por qué? Bueno, pues porque los que la tenían temían las represalias del gobierno o sacarles la información para utilizarla. Entonces, lo que se detalla aquí como batallas, pues son algunas de las que se pueden llamar así, porque en realidad, si a todo le llamáramos batallas, pues fueron innumerables. Innumerables. Sencillamente, algunos mencionan así como enfrentamientos, más de 100. Eso nada más en la zona cristera. Entonces, pues realmente ya estudiando un poco esto y tomando en cuenta opiniones de militares que entienden de la cuestión de estrategias y de tácticas, pues en realidad todos los que yo he escuchado o leído de lo que han dicho es que en realidad en el caso del movimiento cristero, no obstante que fue duro, Sangriento. no se pueden hablar de estrategias, no se puede hablar siquiera de tácticas, más que las muy reducidas, que es la guerra de guerrillas. O sea, el movimiento cristero en un muy alto porcentaje fue eso, guerra de guerrillas. Pero también hubo batallas, hubo enfrentamientos que se pueden dar como realmente como una batalla. ¿Por qué? Porque fueron concebidas perfectamente bien y sobre todo el mérito de esto es que fueron concebidas por cristeros, militares, generales cristeros y generales de los que se levantaron, que empezaron a ser líderes y guiaron a la gente que con ellos se levantó. Entonces, desde el punto de vista de grupos armados, pues son milicianos, voluntarios completamente y no permanentes porque tenían que estarse relevando, sobre todo en las épocas más necesarias de disponer de gente para las labores, sobre todo sus labores agrícolas. Había cabecillas, generales, pero cabecillas, miraban primero el poder hacer siembras, claro, en zonas protegidas, y para eso, pues licenciaban o les daban permiso a bastantes elementos. Entonces, no fue un ejército constante, no fue un ejército organizado desde el punto de vista militar, pero en cambio, sí fue una milicia formidable. Tan solo por el número de cristeros
Que emergió para defender a Cristo Rey y a la iglesia. Exactamente, eso era lo que decían ellos. Entonces, de acuerdo con esto, y retomando el caso de los mandos, vamos a recordar el papel de la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa. Que ya la hemos Esta mencionado. organización civil y la ACJM, Acción Católica de la Juventud Mexicana, fueron las dos organizaciones a nivel nacional más importantes, pero la Liga tomó el mando de las operaciones militares. Mal dicho, operaciones militares de parte de ellos, operaciones de los milicianos cristeros. Totalmente desligados de ellos para empezar. Pero tomó el mando y esta liga nombró a un militar, como ya hemos mencionado en otras, pero aquí vale recordarlo para enlazar con los asuntos de las batallas, al general Gorostieta, Enrique Gorostieta Velarde, que era comandante de toda la zona cristera de los estados de Jalisco como centro y estados limítrofes, para decirlo pronto. También para una zona nombró a un elemento que se llama Jesús de Collado Guizar, que de ser un civil totalmente ajeno al aspecto militar, lo nombraron general de división para comandar una zona importante, que era la zona más abrupta de la región cristera, que era el sur de Jalisco, el sur de Nayarit, Colima, y la parte poniente de Michoacán y parte poniente de Guanajuato, parte sur de Zacatecas, parte sur de Durango. O sea, la zona cristera en realidad tenía dos la que estaba en conflicto armado y que había enfrentamientos, estaba en dos zonas de características muy diferentes. La zona norte de Jalisco de los Altos y la zona sur abrupta junto con los de Michoacán, que eran zonas montañosas, que son zonas montañosas. Sí. Entonces, de acuerdo con eso se caracterizaron los movimientos de los destacamentos cristeros. Y allí que la mayor movilización se diera en el norte, donde es una zona más abierta prácticamente de lomeríos. Entonces tenían que tomar unas características bastante diferentes, aunque no eran estudiados en tácticas, pero allí las aplicaban intuitivamente, de momento. Entonces tenían que ver, pues, sobre todo las vías férreas, lo que ya había carreteras, aunque fueran brechas, y todos los accidentes en donde podían presentar un enfrentamiento o poner emboscadas, que la guerra de guerrillas, la táctica principal es la emboscada. La emboscada, sí, claro. Dicho esto, vamos a dar las siguientes batallas, que se reducen a la zona de los Altos y una en el sur de Jalisco y Colima. Empiezo con la toma de Huejuquilla el Alto, el 29 de agosto de 1926, por un cabecilla que llegó a ser general, le reconoció el grado de general cristero, don Pedro Quintanar. ¿Este pueblo, papá, en qué estado está? Está en la punta de un área del norte de Jalisco. Ah, ok, muy bien. Él iba de acá, desde otra parte del norte, pero más al oriente, de Valparaíso. En realidad, el origen del levantamiento, aunque no fue armado, pero sí fue de organización, fue precisamente en Valparaíso, del estado de Zacatecas. Es el limítrofe exactamente con Jalisco. Ahí fue donde Aurelio Acevedo, Trini Mora, entre otros, organizaron el primer contingente desde el día 1 de agosto de 1926. O sea, un día después de que se cerraron los cultos. Un día después. Un día. Aurelio Acevedo empezó la organización. Y esta la agarró Pedro Quintanar y se fue al poniente de Valparaíso a Huejuquilla y tomó la plaza con 100 hombres, y la defendían 50 militares. Bueno, pues fue una derrota y una masacre la que hicieron los cristeros en ese entonces. Esa fue, repito, el 29 de agosto de 1926, pero con base en la toma de Valparaíso
es decir, de la organización de Valparaíso, que se registró desde el 1 al 14 de agosto de 1926. O sea, tomaron la plaza, se hicieron de ella y se fueron de allí a combatir a otra plaza, para que veas que dentro de las 2 o 3 jornadas a caballo, eran más o menos donde se movilizaban los contingentes cristeros. Y porque, claro, eran gente de a caballo y las movilizaciones las hacían a caballo. Luego, junto con esta, está la batalla de Santiago Vallacora, que fue el 29 de septiembre de 1926. Acaba de decir, con cabecillas como Valente Acevedo, que lo encabezaba. Otro muy notable fue Trini López, Federico Vázquez y otros que se fueron agregando después. Este Santiago Vallacora también es un municipio de Durango, en limitación con Zacatecas y con Jalisco. Este tuvo la particular, esta zona que se mantuvo siempre ocupada por los cristeros, porque los militares juzgaban que como no tenían movilidad, los tenían ubicados y con eso se contentaba. Luego está la batalla de Cerro Verde, que no hay casi datos, que fue prácticamente una emboscada de los cristeros a las fuerzas militares. En todos los casos, con grandes pérdidas por muerte y deserción y prisioneros de parte de los militares, de parte del ejército. Luego está la batalla del Cerro del Capulín. Esta se registró el 17 de enero ya de 1927, cuando la Liga hizo el exhorto de levantamiento general de la cristiada, la Liga Defensora de la Libertad Religiosa, fijó el 1 de enero para un levantamiento general. Y empezaron, antes de eso ya estaban organizados varios grupos y a partir de aquí se levantaron en armas. Y este fue uno de los casos, nada más que fue del 17 de enero de 1927. Fue una victoria federal, pero con grandes pérdidas. O sea, que el enfrentamiento lo ganaron los cristeros por desgaste, Por desgaste. aunque no pudieron conservar la plaza. ¿Por qué? Porque tuvieron que retirarse. Sí. Que esa era una de las tácticas que se hacían los cristeros. Hacían enfrentamientos o ponían emboscadas y causaban el mayor daño posible y a retirarse. Ah, Porque pues, los entonces, ponían en terreno donde por medio había terrenos muy difíciles para los desplazamientos militares en caso de persecución. papá, cuando mencionas que estas batallas que ganaron por desgaste, ¿podrías elaborar un poquito más en el concepto? Claro, mira, fíjate bien. Ajá, La victoria fue federal, ok. pero a costa de grandes pérdidas en hombres. Y desde luego aquí, porque tenían que traer, que era finalmente armamento y parque. Entonces, los cristeros no podían seguir atacando, no podían más, porque llegaban a un punto que se llama, en estos casos, el punto muerto, y veían que de seguir ahí los iban a arrollar, entonces se retiraban. Entonces, desde ese punto de vista, la derrota es de los cristeros, Sí. pero la victoria que obtienen es hasta estratégica. ¿Por qué? Porque menguan los elementos del contrario. Ah, qué interesante. Fíjate cuánto aprende uno leyendo todo esto. Sí, y son conceptos que uno podría dar por sentados, pero es muy importante entender esto. Fíjate que a un comentario, ahora que he estado investigando más sobre ah, la información fotográfica que hay, está tremenda, ¿eh? Está tremenda. Las fotografías que hay son, y esto sirve como advertencia para nuestra audiencia que voy a poner fotos duras de ver, pero son fotos históricas que demuestra, que se ve por la masacre, porque exhibían cadáveres, exhibían a los mártires en sus ataúdes, en filas. Las imágenes que estoy encontrando son bastante tristes y violentas y pues es una ilustración.
pictórica de lo que fue este conflicto, ¿no? Pues esto que dices, si subes estos videos a los sistemas que hay actualmente, Ujú, también es una invitación a los videntes para que consulten lo más que puedan si les interesa. Es muy, pues no debiera decirlo divertido, porque pues, se refiere a hechos verdaderamente graves, ujú. duros, pero como hechos históricos y para ponernos en la actualidad, es una orientación magnífica, de tal manera que uno puede, yo con los años que tengo ya y con lo poco que he leído de esto, porque pues, he tenido que ejercer mi profesión para ganar el sustento, Ujú. pero con eso poco y sobre todo la información oral, el comentario oral que yo llegué a tener de varios que participaron en el movimiento directamente. Eso es interesantísimo porque realmente, muy indirectamente, pero tú como un niño fuiste parte de la onda expansiva que creó Pues mira, esta guerra. la primera fase de la cristiana, que es de 1926 a 1929, con los arreglos de 1929, que paró los enfrentamientos, es decir, que paró la guerra, pero la guerrilla siguió. Muchos cabecillas, no muchos, varios de ellos, por ejemplo, Lauro Rocha, uno de Ujú. ellos, que después promovió levantamientos armados, o sea, le llaman la Segunda Cristiana. Y ya cuando eso ya había nacido yo, pero a partir de que yo tuve uso de razón, más o menos de 1900, pues más o menos de 1936, 37, estos hechos estaban muy recientes. Y entonces el conocimiento que se había era el conocimiento oral que se transmitía. Y a mí me tocó conocer gentes que transmitían, que llegaron a transmitir comentarios y en algunos casos verdadera información sobre hechos de esta naturaleza. Sobre todo, yo nací, la ranchera donde nací, está más hacia al occidente de Michoacán, lindando casi con Guanajuato. Entonces, pues casi en la zona del Bajío nací yo. Y ahí había mucha, que se tomaban como si fueran leyendas, pues. Lo increíble, este conflicto de 1929 a 1933 que tú naciste, papá. Fíjate nada más. Y luego, pues obviamente en tu niñez, esta gente pues estaban tan frescas, tan fresco la guerra. Yo conocí gente muy joven, de unos 24, 25 años, en ese entonces, 1900, más o menos 1938, 39, 40, que todavía conocí yo, que trabajaban de arrieros, todavía conocí yo esa tradición en la zona donde nosotros vivíamos, todavía la llegamos a conocer. Y ellos eran los que en las jornadas platicaban ese tipo de eventos. Claro, eran muy parciales porque pues, lo poco de lo que participaron, un soldado no puede dar ni razón de dónde se encuentra porque nunca le dicen, sino lo llevan. Ya que se da cuenta de su entorno, pues lo que puede percibir. Ujú. Y desde luego, pues el convivio, el trato, en fin, pero no más allá de eso. Después de eso, gente que anduvo y que empezó a escribir algo y que empezó a comunicarlo, pues fueron los primeros documentos que hubo. Y en esto, pues los cabecillas, todos, casi todos escribieron o dictaron algunos hechos o de plano memorias, pero los que más juntaron esto fueron los cabecillas de Jalisco, como Anacleto González Flores, que era abogado, o Miguel Gómez Loza, que también era abogado, pero eran muy allegados a la iglesia, pues andaban en el movimiento. Andaban, sí. Ellos procuraron con mucha gente recabar información y esa información quedó en los curatos. Papá, y aquí tengo una pregunta también. Y ya lo has hablado de esto en los próximos, en los anteriores videos, pero en cuestión de estados, papá, ¿quién registró
del máximo número de batallas al mínimo número de batallas. Porque El máximo número de batallas, sin lugar a dudas, está en el estado de Jalisco. en el estado de Porque Jalisco. fue en lo que ellos llamaron militarmente parte norte y parte sur, y porque ellos, casi todos los municipios limítrofes de Nayarit, de Durango, de Zacatecas, Aguascalientes, pues todo el estado es muy chico, y el poniente de Guanajuato, y el poniente de Michoacán, que sí hubo batallas, incluida la zona de Cualcomán. Ujú. Todo eso, el centro fue Jalisco. Sí. Todas estas batallas que estoy diciendo Ujú. ocurrieron en el estado de Jalisco, excepto una de las que voy a relatar aquí, que es la toma de Manzanillo y que se registró como una verdadera batalla, que en realidad, con los errores que veremos de parte de los cristeros, pues no fue tal batalla, pero se toma como tal porque la concepción sí estuvo bien hecha, pero mal ejecutada y con una mala suerte que ya veremos en qué consistió. Entonces, contestando la pregunta concretamente, en donde se dio el mayor número de batallas fue en Jalisco. Acuérdate que en el cuadro que te di de elementos que se estimaron, de elementos totales que se estimaron de cristeros, Michoacán tiene 12,000 Es verdad, sí, sí, sí. Jalisco 10,000, pero en Michoacán batallas solamente, y eso muy limitadas se dieron en el poniente. Por ejemplo, algunas que se dieron en los municipios aledaños a Cotija o San José de Gracia o en Cualcomán, pero fueron algún enfrentamiento, dos, tres, y luego emboscadas es así al por mayor. Pues cabe mencionar para la información, una información para la audiencia. Mi familia materna viene de la ciudad de Cualcomán y mi bisabuela, Jovita, cuenta o contaba que ellos anduvieron escondiéndose de los cristeros, a tal grado que vivieron en cuevas para protegerse y proteger a sus familias. Entonces, y has mencionado mucho la población de Cualcomán en el sentido de que fue un centro bastante estratégico e importante para este movimiento. Mira, aquí no está escrito aquí, pero ya que tenemos oportunidad de hablar de batallas, hubo hechos muy notables en Cualcomán. ¿Cuáles son? Es decir, en la zona. Era la zona de Cualcomán y la zona de Aguililla, la Y zona de Tepalcatepec, sí, todos estos limítrofes con el estado de Jalisco. Mira, en Cualcomán hubo un sacerdote, don José María Martínez, ujú, que fue el centro moral del levantamiento cristero. Él lo promovió, él lo apoyó. Que se sepa, no empuñó las armas, pero todo el mundo respetaba como jefe a este señor sacerdote. Y otro que lo auxiliaba era el de Aguililla, Francisco Ríos, se llamaba este. Entonces, entre los dos, controlaban toda la Sierra Madre del Sur, toda. Pues en ese entonces despoblada y todo. Entonces, cuando hubo brotes y que entraban, por ejemplo, el general Domínguez entró con alrededor de 600 hombres y andaba en el vacío, porque iba a donde fuera, lo estaban viendo de las alturas los cristeros. a donde iban, sí. Sí, y pues no podía dispersar sus fuerzas. Entonces, pues no, si no sabía dónde estaban, todos se informaba, pues estaban en grupos de 5, 10, 15, 20 en un cerro, 10, 20, 50 en otro, y el grueso de las fuerzas mucho más atrás. Entonces, nunca dejaron de observar los movimientos. Y él, pues realmente sufrió emboscadas, pero no batallas. Ujú. En cambio, otro general, Tranquilino Mendoza se llamaba, entró con su destacamento a Cualcomán y Interesante. es de risa lo que le pasó. Es una desgracia, ¿eh? Los cristeros lo dejaron entrar y luego lo sitiaron. Ya estando adentro.
Y esa fue la mayor batalla, fue cuando en Cualcomán se destruían casas o muros de casas para irse movilizando, para posicionarse de lugares propios para el ataque, la defensa, el contraataque o la huida. A él, ya que no le dejaron de entrar provisiones, muriéndose de hambre, tuvo que romper el sitio y salir y casi lo rematan en el camino. O sea que yo Eh, en el último momento, Fíjate, a fíjate, todo riesgo, fíjate lo peligroso son de peligrosos. gente decidida, valiente, porque esa gente sí era valiente, y lo que es tener una intuición natural para poner una trampa en la que cayó el Señor. Él creyó que llegó y tomó la plaza, pues a todo dar, Ujú, casi sin resistencia, ujú. porque le hicieron resistencia, pero fue para atraerlos nomás. Se retiraron y de los cerros bajaron y que le ponen el sitio. Ese fue el mayor hecho de armas en Cualcomán en 1927. En 1927, hijo. ¿Qué, Bueno, qué estrategia, ¿no? fíjate, fíjate, y otros que eran de Tepalcatepec, se apellidaba Cifuentes, este general cristero, pues también no dejó tomar las plazas de Tepeque, porque también, si veían que era mucho el gobierno, se acampaban fuera para esperar y que pasara, hacían saqueos y todo, pero luego les ponían emboscadas y se desquitaban. Donde podían hacerle daño, se lo hacían, aunque fueran 5 hombres, Y así entre de ese los tamaño. 5 daban todo. Sí. Bueno, siguiendo con las batallas que se reportan así en algunas publicaciones, es la batalla del Fresnal, que fue el 31 de enero de 1926, el 31 de enero de 1927. El general Jesús Ferreira, Jesús María Ferreira, jefe de las operaciones en Jalisco, con un regimiento completo venido de Guadalajara, y con toda la artillería, salió a combatir a los cristeros. Y un cristero, don Eduardo Ochoa, embosca con soldados, causando bajas y retirando otros 11 cristeros, ponen en emboscada, 11 cristeros ponen en emboscada y logran matar a 55 soldados. 11 cristeros. Y a 55 soldados. Lograron matar a 55 soldados en uno de los acontecimientos de esta batalla Sí, 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 de, sí. del Fresnal. Ujú. Entonces, fíjate de qué manera enfrentaban los cristeros. Y un hombre valía por 10 o 20 soldados, de acuerdo con la posición que ocupaba. Imagínate, un paso reducido como hay tantos en la sierra tan abrupta. Ujú. El contingente era como si entraran en un embudo, entrando al embudo, los atacaban desde posiciones a las que no podían, no los veían, Nada más les caían las balas, pues por, sí, no sabían ni por por todos dónde. lados. Bueno, entonces, Conocedores del terreno ellos, porque ahí vivieron toda su vida sí, y ahí siguieron. y ahí siguieron. Entonces, 11 cristeros ponen otra emboscada. Bueno, es la de los que mataron en una emboscada, pero otros cristeros pusieron emboscada. Es decir, provocaron al ejército a que los atacara, pero en un frente disperso, lleno de emboscadas. No fue una victoria para los cristeros, pero sí fue una victoria por desgaste y psicológica. ¿Por qué? Porque al entrar a zonas boscosas, a zonas escarpadas, o entraban en un número muy grande Ujú. con patrullas de exploración muy amplias para evitar las emboscadas precisamente. Y desde ese punto de vista, era una derrota para el gobierno porque no agarraba a los cristeros, no los enfrentaba, pero, pero se desgastaba y Ujú. sencillamente la fatiga de los elementos y con el temor de que en cualquier vuelta de un camino estaba la emboscada como realmente sucedía. Ujú. Por eso es que
en batallas como esta, generalmente no la ganaban los cristeros, pero infringían grandes pérdidas y se hacían de elementos de guerra, como rifles y parque. por supuesto que Aquí, no. por ejemplo, qué se ganaba este señor con llevar artillería? ¿A qué emplazamientos del enemigo bombardeaba? Ahí era un estorbo, le dije, la artillería. Ah, sí, suena lógico totalmente. Bueno, y luego estos 11 tuvieron el descaro de agotar su parque, los que mataron a los 55 soldados, y tuvieron el descaro de agotar el parque, y luego dice, bueno, pues ya vamos, ya no tenemos parque, pues ya ni modo de poner el cuero. Poner el cuero. Así decían. Así decían, poner el cuero es el cuerpo, ¿no? A Bueno, la piel, coloquialmente se llama el cuero. Sí, sí, sí. luego aquí hay una batalla que debimos poner primero, pero yo la encontré en la bibliografía, que es una de las primeras que se dieron ya en el levantamiento formal del año de 1927 que promovió la Liga, Ujú. que es la batalla de San Julián. Este es un pueblo de los Altos, de la zona enteramente cristera. Un regimiento al mando del general Espiridión Rodríguez Escobar trató de tomar la plaza. ¿Y cuál sería su sorpresa que no pudo hacerlo? ¿Por qué? Porque le plantearon una táctica de hacer que avanzara el contingente de retirada de los cristeros de unos metros, de cuántos metros, pero ¿para qué? Para que se pusieran a tiro de, los, de otros grupos que estaban en los flancos. Total que fue una matanza allí de federales y el triunfo fue de los cristeros. Así de fácil. Así de fácil. Ujú. Papá, y otra pregunta que tengo aquí. Cuando dices tomar la plaza, bueno, ese es el objetivo número uno, tomar la plaza, pero ¿qué seguía después? Para Mira, para mira, ah, en este caso, lo que quería el general era establecerse allí para hacer centro de operaciones en la zona. ok, sí. Y los cristeros, fíjate nada más cómo le hicieron. Ya te dije en parte la táctica, pero mira, el cura Narciso Elizondo, párroco de la población, convocó el pueblo que tomó el regimiento de San Julián, del que tomó el regimiento de San Julián al mando de Miguel Hernández González. Este es un general cristero. Y este regimiento estaba formado por 4 escuadrones, que era el de San Julián, el de San Diego, el de Jalpa, el de San Miguel, y que sumaban 400 hombres. 400 hombres sabiéndose mover dentro del pequeño terreno que había, aprovechando las defensas naturales, Ujú. derrotaron a un regimiento de militares. Porque también uno de estos, Miguel Hernández, estaba cerca y vino a reforzar. O sea, como observaban los movimientos, se ubicaban allí sí, estratégicamente los grupos para, en un momento de la batalla, cubrir una distancia a caballo a galope o a carrera tendida para llegar a apoyar a los que estaban en el pueblo. Sí. Entonces, realmente, entre, entre, entre rodeo ya casi dentro de la plaza y luego, por ejemplo, este escuadrón que llegó, pues agarraron a 2 fuegos Sí. al contingente que iba por esa parte. No, pues no la contó el ejército. Y no contento, el general Espiridión Rodríguez se fue a otro pueblo que se llamaba Cuquío y allí hubo otro enfrentamiento. ¿Que se llamaba cómo, papá? Cuquío, es un Cuquillo. pueblo, Cuquío. Es Ujú. un nombre muy Sí. conocido allí en la zona de los Altos.
y que volvieron a enfrentarse. Ahí sí, el Miguel Hernández con las fuerzas de Espiridión que le quedaban y otra derrota de los militares. De tal manera que momentáneamente quedaron liberadas toda esa zona de las rancherías y pueblos cercanos de elementos del ejército. Y por último, está la batalla o toma de Manzanillo. Manzanillo es un puerto, está en Colima. En Colima, sí, en el estado de Colima. Sí. Muy Entonces, turístico ahorita. entonces, el estado de Colima es el que, en relación a la superficie, tuvo la mayor cantidad de elementos. En relación a la superficie, que es pequeña, Sí, sí, sí. tuvo la mayor cantidad de Proporcionó a elementos. a Y la sobre todo, si recuerdas, tuvo 6 generales. Entonces, ellos comandaban grupos de 2, 4, 500, 600 hombres. Y esta zona de aquí dio un ejemplo de organización, haciendo un paréntesis aquí de la batalla, de organización. La mayor parte de sus labores estaban hacia las estribaciones de los volcanes de Colima. Entonces, uno de los generales, por ejemplo, Michel Salazar, por ejemplo, que eran de allí, rodeaban la zona de defensas y ponían a toda la gente adentro de ese polígono, que era el de mayor producción y productividad agrícola, a laborar en época de siembras, a cosechar en época de cosechas y en el Inter a pelear. Pero fue un ejemplo de organización que incluso los teóricos de la reforma agraria dicen, pues es una forma de organización perfecta. perfecta, sí, por supuesto. Todos los factores que consideraban eran esenciales y para enfrentar estas batallas. Y no, qué barbaridad. Bueno, vamos a ver la batalla o toma de Manzanillo. Esta la ideó el general comandante de toda la zona sur, don Jesús de Gollado Guízar, que como dicen, deseando ahí me pongo de pie. No, no, no por sus creencias, sino Ujú. por el talento que Su tuvo, convicción y talento y valentía. que ni era soldado raso cuando llegó a general de división, Fíjate. porque lo nombraron para que se enfrentara a la zona y por darle una cabeza a todos los grupos armados que había allí, que eran muchos. Ujú. Y él fue el que los organizó y los puso en orden, porque había algunos grupos que incluso abusaban de su fuerza, entre ellos un general, y degollado en un hecho notabilísimo, se enfrentó a él delante de la gente, reclamándole por qué andaba abusando de las gentes, ¿Quién es siendo este general, papá? Vicente Cueva. Vicente Cueva. Ujú. Vicente Cueva, se enfrentó a él diciéndole, oiga usted, si usted fuera yo y con esos hechos, ¿qué me haría? Dice, lo fusilaba. Ándale. Ah, bueno, dice, yo a usted no lo fusilo, pero sí, vamos a poner en orden las cosas. Queda usted arrestado y ya el otro se humilló tanto que llorando, dice mi general, pido disculpas, pero aunque no merezca el perdón, pero siquiera déjeme de soldado raso para seguir peleando. Ya al ver eso degollado, lo perdonó y no le quitó el mando de fuerzas. Y este fue uno, lo digo porque fue uno de los que fue a la toma de Manzanillo con su contingente. Y cumplió su palabra Sí, es decir, a cuadrarse, pues. a partir de eso, él juró ante su misma gente que de ahí en adelante el que quisiera seguir con él, iban a respetar a la gente como Dios manda, así decían ellos. Sí, Y claro. el que no, que deje ahí su arma y se retire, y aquí en adelante el que cometa una fechoría, lo fusilo. Ándale. O sea,
se reintegró bien y ese es uno de los hechos admirables de Degollado, porque era un hombre valiente y realmente, nomás muy fanático, pues, pero Pues realmente fue lo que movió este eso fue lo que lo movimiento. motivó a él. Ujú. Y nunca renegó, nunca dejó de serlo. Él vivió, sobrevivió a todo esto y a las masacres que hizo después el gobierno de los cristeros, sobre todo los cabecillas. Él sobrevivió a todo y era uno de los que iban a festejar a Cristo Rey en el cubilete. Por ahí hay fotos, si ves alguna foto aparece él celebrando una celebración del cubilete. Ya, Eso años también después. del que hablábamos, hecho bastante importante y una estratégicamente lo que ese evento en el Cerro del Cubilete fue, ya lo hemos platicado, búsquenlo en los otros videos porque Bueno, sí, fue ese uno hecho de está los, ya bien no, ya no interesante. ahorita no me acuerdo en cuál evento, pero él Sí. ya de Pacífico fue al Cerro del Cubilete, o quién sabe cuántas veces iría, pero en una de ellas aparece junto con la gente, en una fotografía, y porque dice el pie de general degollado, ya hombre grande, ya medio obeso era alto, pero cuando andaba en esto era un jinete de primera y pues delgado, y hombre de mucha fuerza. Ujú. Bueno, este general degollado, que comandaba las fuerzas del sur hasta Cualcomán y el poniente de Michoacán, fue el que ideó la toma de Manzanillo. ¿Por qué? Pues porque tomar un puerto representaba Incondiciones. una gran ventaja para digo, poner condiciones y hacerse de provisiones y de, sobre todo de armamento. Entonces, tener un puerto en su poder y conservar la plaza, pues era una gran ventaja, cuando menos una gran ventaja estratégica. Estratégica, claro. Bueno, Claro que sí. él ideó, pasó en su cabeza, según lo dice él en sus memorias, que vamos a ver cuando veamos la biografía de él, y empezó, no lo comunicó a nadie, sino fue juntando las corporaciones, acercándolas a las plazas más cercanas a Colima. Ujú. Y allí, hasta que estuvo cerca, se dirigió con un contingente, no él se quedó en, en un pueblo de Colima cercano a la ciudad, creo que se llama Cihuatlán. Se quedó como previsión de un flanco y su contingente que iba a tomar la plaza se dirigió directamente a tomarla, pero atrás de él dejó dos destacamentos, uno para cortar todas las vías de comunicación, telégrafo, teléfonos y el tren. Nada más y nada, el principal Y, medio de sí, transporte. y el otro para amagar precisamente la plaza de Armería y Colima. ¿Cómo? Tácticas de distracción para el ejército. Estaba bien pensado, pero aquí su mala suerte lo acompañó. ¿Por qué? Porque los que llegaron a tomar la plaza de Manzanillo, que tenía un destacamento pequeño, es decir, no muy grande, pues lo rodearon. Pero nunca pensó el general Degollado que estuviera un barco de guerra anclado en el puerto. Y estaba el cañonero Progreso de la Armada de México. Los cristeros, porque estaba a distancia de tiro, empezaron a atacarlo y mataron a un marinero. Sí. La tripulación del barco empezó a hacer fuego y mató a 5 cristeros. Entonces el barco quitó amarras y se retiró. Los cristeros creyeron que habían triunfado, pero se retiró porque no podía cañonear a la ciudad para combatirlos a ellos. Sí, nada más ponerse fuera del alcance Fuera del de alcance. ellos y en un lugar en donde podía bombardear a otros contingentes si los podían ver, que era lo que pensó el comandante, el almirante que comandaba el barco. Pero el problema estuvo en que la otra mala suerte es que el general que debía amagar a Colima y Almería no lo hizo. Y por el otro lado,
el que debía cortar todas las líneas de comunicación, no cortó la vía férrea. Y entonces todos esos contingentes que estaban en la plaza y que la estaban tomando, quedaron totalmente expuestos en la retaguardia. ¿Cuál fue el hecho? Que llegó el general Elidoro Chariz, general federal, con una corporación del ejército y tomó la plaza e hizo pedazos a casi todo el contingente cristero que estaba tomando la plaza. No me imagino por falta de otra palabra, la carnicería. Pues sí. Entonces, pues aquí, en síntesis, la batalla de Colima fue un fracaso rotundo para el general Degollado, pero tuvo las concepciones ciertamente las que debían de ser del modo de mover sus elementos, pero tuvo el infortunio de la presencia del cañonero y que dos corporaciones de parte de él no actuaron a tiempo. Entonces, después de esto, regresa a su zona de operaciones degollado con los destacamentos que le quedaron y a seguir luchando, pero ya con una pérdida psicológica, sí, con, un, con una sensación psicológica tremenda, sobre todo por las fallas de su gente. Me imagino que en esos momentos se dieron cuenta lo que se estaban enfrentando, ¿no? Que quizá tenían, que sus ideales se derrumbaban ante, en cierta manera, fuerzas desconocidas. Bueno, conocidas, pero desconocidas en el sentido de la proporción. Digo, ellos tenían información de que la plaza estaba poco defendida, es decir, no había un gran contingente. Exacto. Y ese, bueno, pues sí lo arrinconaron, no lo vencieron, pero sí lo arrinconaron. Pero si le llega por la retaguardia un gran contingente militar, pues quedaron prácticamente aislados. Cualquier táctica militar tiene, se basa en un núcleo, elementos para una pinza, y si tiene elementos de reserva, mandarlos por la retaguardia del enemigo. Y esas son bolsas de derrotas seguras. O sea, la concepción de Degollado estaba bien. Papá, recuerda no sé qué año fue esta. Ya fue en 1929. Ah, entonces ya acercándose al final, Sí, ya casi al final. sí, de la guerra cristera. Esa batalla, aquí tienes que corregir el video en cuanto a tiempo, Ujú. porque tenía yo la fecha aquí, pero no la encuentro. Pero sí, fue Yo ya, la puedo ya, encontrar sí, ya fue a finales. a finales. Sí, fue a finales. Sí, fue a finales del periodo de, de la cristiada. Por allí, Aquí yo está. la puedo consultar y podemos reponer este video, Aquí porque está, mira. hey, La batalla o asalto de Manzanillo fue un hecho de armas librado el 24 de mayo de 1928 y formó parte de la Guerra Cristera. fue el de 1928. Sí, Entonces allí lo corrige el video, sí. dicho por mí, del 28 de enero Ujú. de 1900, digo, el, 24 el, de mayo el de... 24 de mayo de 1928. Sí, cómo no. Ahí le ponemos la ¿Sí? fecha. Y hasta aquí está un esbozo Sí. lo que algunos autores, muchos autores consideran como verdad, como batallas. Entonces, En el, pero esta no es considerada, perdón, esta no es en el, considerada la batalla en- final. no, no fue una de las batallas. Ujú. Se me hace que se me hace que ahorita que estoy diciendo esa batalla, que esa sí fue una batalla decisiva. Importante, sí, sí, sí. Fue la batalla de Tepatitlán. Ujú. Creo que esa no, sí. Bueno, ahí la ponemos enseguida.
La batalla de Tepatitlán, que fue el 19 de abril de 1929. Ah, pues aquí cometí un error. No, lo corregimos, papá. Sí. Bueno, la batalla de Tepatitlán, esa es la única de los altos que puede considerarse como verdadera batalla. ¿Por qué? Por la manera en que intervinieron con los enemigos. Mira, aquí uno de los comandantes del contingente de 900 hombres fue el general José Reyes Vega. Este José Reyes Vega era sacerdote y otro de los que intervinieron fue otro sacerdote, que fue el padre Aristeo Pedrosa. Ese era un verdadero sacerdote. Él nunca agarró las armas, fue lo único que hizo, pero era un hombre bastante serio, equilibrado. En cambio, José Reyes Vega era un sacerdote ordenado y todo, sacerdote, pero se inclinó mucho en las armas por la valentía, por la chispa de momento para motivar a sus contingentes a entrar a batalla. Ujú. Y también le decían el Pancho Villa de Sotana. Pancho Villa de... Wow, ¿Sí? Y tenía interesante. y tenían las mismas predilecciones que Pancho Villa por las mujeres. Fíjate nomás. Pero Wow. vamos a dejarlo con un asterisco, el padre Vega, porque después participó en uno de los hechos más deleznables de los cristeros. Vega y otros que ya vamos a tratar cuando examinemos la parte final, que yo te decía, pues un deslinde de culpas, diría yo, deslinde de culpas, lo que decían unos, lo que decían otros, cómo empezaron, cómo siguieron y cómo terminaron. Ujú. Bueno, esta batalla, yo la considero, esa es una opinión personal, y que me perdonen los militares, pero es la que yo considero la batalla madre de los Altos de Jalisco, por lo menos de los Altos de Jalisco, si no es de que toda la cristiada. De toda la cristiana. ¿Por qué? Porque de Tepatitlán pues, era una ciudad ya. Bueno, fíjate en la estrategia. El padre Vega, al frente de 900 hombres, tomó la plaza pacíficamente, pero seguramente como tenía información de un movimiento, él esperaba un ataque. Ujú, No tenía la certeza, pero por previsión tenía que prever un ataque ujú, a quitarle la plaza. ujú. Y efectivamente eso fue lo que ocurrió. Pero la estrategia, aquí sí es una estrategia de dos tácticas bien claras. Una, la estrategia general consiste en de qué manera ubicó sus elementos. Eso obedece a una estrategia que se compone de tácticas. Una de las tácticas fue dejar en el centro de la plaza 300 hombres. Ujú, Otro núcleo cerca de allí, en Españita le llaman, seguramente un lugar protegido desde el punto de vista de donde podía recibir el ataque. ujú, Y luego puso unos cuantos elementos apostados en lo que podían, las torres, eh, edificios, ujú, casas, todo, decir, todo lo que tuviera visibilidad hacia la zona de ataque, lo tenía tomado con hombres. Entonces, lo único que le faltó es tener una plaza fortificada, es decir, con armas de más poder. Pero ahí pues, era puro rifle, pistola y machete. Entonces, llegó el general Pablo Rodríguez con 500 soldados y 3,000 agraristas. que comentábamos lo importante que fue para este momento Sí. los agraristas. Esos 3,000 agraristas era una parte, era un destacamento de los 10,000 que llevó el general Cedillo a esa zona, Ujú, pero él estaba más al norte.
Entonces, al llegar el general, pues con todas las precauciones, Ujú. pues sí, llegó y empezó a entrar, empezó a recibir ataques y todo eso, pues trató de neutralizarlos y creyó pues que con los que pocos que le estaban haciendo fuego, pues podía entrar a la fuerza. Pero esa era la advertencia, entonces sí, pues sí, entró. Pero los 300 que estaban apostados en la plaza, entraron por una calle principal, creo que se llama Carranza. Entraron por una calle principal de Tepatitlán De Tepatitlán, sí. y al entrar, al ir entrando, los estaban tiroteando, pero siguieron hasta llegar a la plaza donde estaban los otros y los agarraron junto con el grupo que quedó de reserva afuera, los agarraron a dos fuegos. Fue una derrota espantosa de 900 soldados contra 500 federales y 3000 agraristas. Es decir, una fuerza 3.5 veces mayor. Por eso es que aquí Los sí aplastaron se puede completamente. tomar como batalla porque se planeó, se previó. Y el que estaba en mayor desventaja era porque no tenía la información de los contingentes que había allí. Suponía, pero no la manera de cómo estaban. Y como la misión era tomar la plaza, pues entró. No, sí, pero va a salir. Tuvo que romper el sitio Ujú. y retirar. El general tocó retirar. No, pues sí, ¿qué otra le quedaba? ¿Qué Entonces, otra le quedaba? esta batalla sí fue notable. Y reportan 28 bajas cristeras, fíjate, contra 225 de los federales y cristeros. Pero hay autores que dicen mucho más. Quién sabe la verdad. Pero por lo menos fue una derrota y un desastre A la vez. para, 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 para el ejército federal y los cristeros que iban encuadrados. ¿Y este es el hecho del esnable del padre Vega, papá? Bueno, ¿O ya eh, hablaremos eso en otro no, video? ya que terminemos de grabar, te voy a contestar la pregunta como adelanto de lo que veremos después. Ah, bueno, está bien, está bien. Entonces, mira, hasta aquí se puede dejar el video, nomás que acomodes bien la batalla de Tepatitlán. Sí. Hay mucha Nada, información en sentido de pictórica de la batalla de Tepatitlán en el abril de 1929. 28. La de Manzanillo dice que es Ah, 28, no, la de Manzanillo sí. sí, y la de Tepatitlán dice que es 29. No, es de 1928 me dijiste. Ah, ok. No, pero la de Manzanillo. La de Manzanillo. Sí. Y el padre Vega es José Reyes Vega. El padre José Reyes llega, pues es el que comandó la defensa y ataque de Tepatitlán. Muy bien, Y de parte del ejército, el general Pablo Rodríguez. muy bien, papá. Bueno, entonces hasta aquí podemos dejar lo que se refiere Ujú. a principales batallas, anticipando aquí para los videntes que tengas, que algunos autores consideran estos, pero que en el sur de Jalisco se dieron unas se llamaron batallas, otras fueron simples enfrentamientos, pero que se abordará cuando estudiemos al general degollado, Sí, papá. que es el siguiente video. Sí, papá. Sí. Y aquí comentabas que después del final, o lo que se considera el final de la guerra cristera, todavía hubo guerrillas, levantamientos pequeños, conflictos Sí. pequeños. ¿Hubo alguno importante de esos o fueron ya simplemente No, fueron extinguiéndose? ya, los apagaba muy rápido. Ah, bueno. Por ejemplo, el único digno de mencionarse que se tuvo en enfrentamiento fue Lauro Rocha.
general Lauro Rocha. Y después pues lo casaron y lo mataron, pero es decir, ya no prendió pues, pero sí hubo mucho inconforme, listo para volverse a levantar, porque la paz no la pidieron los cristeros, Ellos ni el estaban... armisticio siquiera. Sí, qué cosa. Y mucho de esto desconocido, mucho de esto hay que investigar, como tú te pusiste a investigar mucho, mucho, mucho en bibliografía que no es tan evidente o tan pública o tan a la mano. Este conflicto ciertamente está envuelto de muchos misterios y de mucha historia que quizá no está en las crónicas, ¿no? Mira, hasta 1900, casi 1960, la información estaba, pero estaba como si estuviera reservada. Sí, sí, sí. Y eso te digo porque hasta entonces fue cuando Meyer se puso a investigar haciendo entrevistas y encuestas en las mismas zonas. Es el único que cubrió más, y es un extranjero, es un francés, que cubrió más ciudades, más pueblos, más rancherías, investigando todo esto y hallando información verbal e información escrita. No, Fíjate, pues una tarea tremenda. por ejemplo, Jesús Degollado Guizar, Sí, que escribió sus memorias, las escribió hasta 1977. increíble lo es. Es un libro a leer. Sí, Estas memorias. aquí lo tengo yo ya viejito porque es de las primeras ediciones. Sí, Ahorita se consigue, no sé si hay en digital. sí, debe de estar en bibliotecas No, está de venta, en de venta. venta. Ahí es un libro, pues muy pobremente escrito, ¿eh? Muy pobre, pero Sin embargo, relata hechos exacto. y luego peca de mucha modestia el señor. Ah, Yo te voy a leer párrafos completos cuando abordemos la biografía de él. volvemos al tema. Ahí. Muy bien, papá. Y por último, quisiera que nos regalaras una anécdota. A la gente le gustan mucho las anécdotas de lo que contaban estos cristeros, ya después del conflicto, cuando te los contaron a ti. A la Ah, gente le encantan las anécdotas que cuentan. Y aquí que nos regales una anécdota de lo que decían estas gentes, de lo que tú te no. recuerdas. Por ejemplo, un señor que se llamaba José, Sí, dice, nosotros qué sabíamos de tácticas, lo qué, único que qué sabíamos bonito. era venadear y correr como venados. Ay, no, esto es un tesoro. Y es parte de la historia y es como hablaba la gente. Y este señor yo lo conocí Sí, allá en la zona, en la sierra, precisamente era la sierra. sí, sí, sí. No digo su apellido no, pero era don José. Yo lo conocí bien. Don Bien, José. con él anduvimos en donde había todavía fortines, decían los fortines, en una parte donde había excavaciones, donde precisamente, y él fue uno de los que estuvieron allí, esperaron a los cristeros. Cortines son maneras, son Fortines, fortines, son excavaciones donde se agarra el pozo como una trinchera. como una tetría, exactamente, Ah, fortines, sí. Esos son fortines. ellos decían ahí los fortines. Ujú. Ya sé, pero fíjate en el sentido tan profundo que no sé saber detalles. Nosotros sabemos de navegar y correr como ven. Y correr como venados. Sí, Híjole, qué maravilla, qué maravilla, qué tesoro. ya me costó trabajo recordarla, pero se me vino. Sí,
es contacto directo con esta gente que vivió el conflicto en carne propia, es parte de su historia, parte de su, sí, de la historia a contar. Como tú mencionas, pues gran parte de esta historia fue oral. Así es. Ay, papá, pues que a la gente le encantan las anécdotas. Ha habido comentarios. No, y Una otra, y otra, y otra, y otra que, pero esta sí es de autor. Es precisamente está creo que en Jan Meyer, que pues cuando iba pues, que veían a los militares que se iban aproximando a algún fortín precisamente de ellos, Ujú. y que agotaban su parque y a correr. Y dijo uno de ellos, dice, ahora ya sé que vamos a ganar corriendo. Qué, qué maravilla. Qué cosa tan maravillosa es nuestra historia en el sentido de cómo percibían los conflictos, cómo los contaban, con las analogías, con las metáforas, con la manera de hablar. No, pues acuérdate de aquel que me contó, paisano, que lo agarraron de leva y que vio los trenes, un montón de trenes villistas que venían con una jumata. Con una jumata. Y cuando salieron todos tiznados, No, eso fue cuando agarraron el tren cuando carbonero. agarraron el tren. Iban fracasados porque no pudieron tomar Chihuahua y se fueron hacia el norte. Ay, no, Y agarraron un tren carguero de carbón y lo vaciaron y metieron allí a la soldada. Y pues ahí sí fueron de infantería, pero se bajaron y casi dice uno a puerta de cuartel. Vamos, empezaron, se agarraron con los calzones en la mano. hijo, no, qué cosa tan bonita.